Bienvenidos a todos una vez más a nuestro ciclo de charlas del Cinco Reformas Argentina, proyecto impulsado por el Centro de Liberalismo Clásico. A- Tengo siempre al lado mío Alberto Mansueti, el profe, que vamos a tener este ciclo de preguntas. La idea es empezar a conocer bien a fondo lo que es el liberalismo clásico y en Argentina a hacer un proyecto político, así que con el tiempo sumate porque vamos a empezar a instalar las redes sobre este proyecto y sé miembro del proyecto Psicoreformas Argentinas. Alberto, ¿cómo estás una vez más? Bien abrigado porque hace mucho frío aquí en México. Saludos, Fabián, saludos y muchas gracias. Saludos, saludos, Alberto. Bueno, hay que abrigarse entonces. ¿Tenemos buenas noticias? Porque hoy vamos a hablar sobre el Sí, DNU de Milei. Tenemos buenas muy, noticias, Alberto. muy buenas noticias. ¿Por Aquí sí o por no? Voy a hacer como hizo Massa. ¿Por sí o por no, Alberto? ¿Tenemos buenas noticias? aquí están. Qué bueno. Qué loco, porque el DNU tiene 366, cada día del año. Pues el año que viene es bisiesto, no nos olvidemos. Así que es cada día del año hay algo para hacer, ¿no? Como si fuera un número casual o los amantes de la numerología, de parabienes, ¿no? Y a mí, mi ley no me ha dejado trabajar, no me ha dejado tranquilo en Navidad, me ha puesto a trabajar. Bueno, aquí está lo que tenemos que decir. Este video se llama Mi ley y las cinco reformas. Ujú. Para responder a la gran pregunta, ¿mi ley se parece a las cinco reformas? Respuesta, no, pero el DNU se parece mucho. Y el DNU de mi ley no es de mi ley, es de Sturzenegger. Ok, entonces vamos a pasar información, mucha información sobre la historia del DNU reciente, por supuesto. La principal pregunta es esta: ¿por qué el DNU no apareció en la campaña de Milei? Porque en la campaña de Milei no se habló de un decreto mataleyes y mataquioscos como es el DNU. Porque la fábrica del DNU estaba en el PRO, estaba en el campamento de la señora Patricia Bullrich. Ahí estaba Sturzenegger, ¿ok? Apuntando cada una de las leyes malas y de los kioscos, apuntando a los kioscos estatales para pagar peajes, y el DNU, grata sorpresa, para mí y para todos los argentinos, fue una sorpresa, Sí, sí. porque en la campaña de Milei no se habló de esto. Yo no apoyé a Milei en la campaña, porque era una campaña libertaria, ¿no? Puro Dipi. ¿Quién es el Dipi? Puro Lilia Lemoine, cosplayer, disfraces, puro hablar con los perros y puro compraventa de niños y mercados de órganos, cosas que son sacadas del libro de Defendiendo lo Indefendible, ¿okay? Que no se mencionó. Pero bueno, nosotros estamos aquí para hablar de todo lo que no se habló. O sea, por eso yo no apoyé a Milei en la campaña, para nada. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir, es que vos me conocés muy bien y sabés, A ver. este, si yo hubiera sabido, si mi ley nos hubiera dicho del DNU y del Vélez Sarsfield, que recupera el espíritu de Vélez Sarsfield, del ADN militar, de las leyes malas y todo eso, yo no solamente hubiera apoyado a Milei, yo hubiera hecho campaña y hubiera ido hasta Ciudad de México para anotarme en el consulado y votar por Milei con las dos manos. Pero yo no sabía nada. Y los argentinos tampoco sabían nada. Es más, estoy hablando del Milei antes de asumir. Cuando Milei asumió, dio un discurso de espalda al Congreso, de cara a sus simpatizantes, no al pueblo, sino a sus simpatizantes, y no dijo nada de esto. ¿Ok? El DNU apareció 20 días después, estamos hablando de 11 de diciembre a 20 de diciembre. El DNU apareció después.
y apareció Sturzenegger con el DNU, y salió Sturzenegger a defender el DNU. Claro, él era el autor. Se hablaba siempre genéricamente de que el plan motosierra, qué sé yo, cuando se Sí, hablaba de pero esas cosas, Sí, pero ¿no? no claramente, nunca dijo. La motosierra era para la casta y se hablaba de la motosierra en función del ajuste, no del DNU, sino que el ajuste lo iba a pagar la casta y tal, y qué sé yo. De eso se hablaba, pero nunca se habló. Y a las pruebas me remito. Sturzenegger aparece en la foto del 20 de diciembre con una chaqueta celeste y me dijeron que era, y apareció por ahí que estaba en zapatillas también, con un mensaje muy claro. Yo estoy aquí, pero no soy de aquí. ¿Ok? Entonces, repito, insisto, mi ley no se parece a las 5 reformas, en nada, pero el DNU se parece muchísimo. ¿Ok? Porque es mata leyes y mata kiosco. Voy a empezar a dar información, Fabián, si tú me Exacto, sí, sí, permites. sí. Por ejemplo, al DNU de Sturzenegger le quitaron algunas cosas. ¿Quién le quitó? Cuneo Libarón, casta judicial. ¿Y qué le quitó? Y le quitó una cláusula que tenía el DNU por la cual los divorcios consensuados, o sea, los divorcios por mutuo acuerdo, ya no necesitan más intervenir abogado. Ese era un kiosco de los abogados de divorcio, ¿ok? 10%. Ok, o sea que si tú llegabas para divorciarte con tu mujer, supongamos, Fabián, a un acuerdo sobre los bienes, sobre los hijos y la custodia, acuerdo sobre los muebles, el carro Había y que pagar igual, había que pagar igual el diez había por que ciento. pagar igual, 10% al abogado. Bueno, Cuneo Libarona sacó eso del DNU. ¿Qué tal? El enemigo está adentro, mi ley. El enemigo lo tenés adentro, mi ley. Ajá. Pero bueno, vamos a ver. El problema también es que el DNU viene juega en una cancha muy embarrada porque está mezclado con el ajuste. Es decir, una cosa es la transición al capitalismo, o sea, una cosa es el decreto mata leyes y mata kiosco, y otra cosa es el ajuste de Caputo. Por eso hay que hablar bien aquí. El ajuste es de Caputo y la transición al capitalismo es de Sturzenegger. Vamos a ponernos claros. Entonces, vamos a pasar información tratando de resumir, lo cual no es fácil, ¿no? Tratando de resumir. Primero que nada, ¿es constitucional el DNU? Perfectamente constitucional, ¿ok? Porque desmontar las leyes malas, derogar las leyes malas, la bandera de 5 reformas, derogar las leyes malas y matar los kioscos no solo es de necesidad y urgencia, sino que es de extrema necesidad y urgencia, ¿ok? De extrema necesidad e impostergable urgencia. Voy a citar los únicos dos abogados constitucionalistas para que usted busque en Google, ¿ok? Todo lo que yo digo usted lo puede buscar en Google, Sí, sí. que son Alberto Bianchi y Alejandro Fargosi, a los cuales los grandes medios anti-reforma, o sea, contra-reforma, los quieren ningunear. Y entonces te sacan a Sapsay y a todos los abogados que te dicen el decreto es inconstitucional. No, busque a Alejandro Fargosi y Alberto Bianchi, que le va a dar todos que es muy simple, es de extrema necesidad e impostergable urgencia. ¿Ok? Bueno, pero para esto también hay que dar algunos agradecimientos, ¿no? Por ejemplo, a Néstor Kirchner. Sí, porque la ley 26.122, que es la ley del DNU, ¿ok? Es de 2006. Es de Néstor Kirchner. ¿Y, ¿Y qué hace esa ley? Bueno, le da manga ancha al Ejecutivo para legislar por decreto,
¿ok? Le da manga ancha, porque en la Constitución no la tiene. O sea, ahí con Fabián conversábamos sobre el famoso presidencialismo fuerte. No hay presidencialismo fuerte en la Constitución argentina ni en ninguna de las constituciones de América Latina. No hay presidencialismo fuerte. Lo que hay, y eso no es lo mismo que caudillismo. Caudillismo es el caudillo populista, pueblo contra Sí, la sí, sí. élite. Eso es caudillismo. Presidencialismo fuerte significa que la Constitución le da fuertes poderes al Ejecutivo y eso no existe. Por eso Néstor Kirchner hizo la ley del DNU, que es la 26122, en 2006, ¿ok? Donde le dio manga ancha al Ejecutivo. ¿Y qué quiere decir manga ancha? Quiere decir que el Ejecutivo saca un DNU y como ha pasado hasta ahora, ¿ok? Para que no pase, las dos cámaras tienen que oponerse expresamente. Eso se llama veto doble. O sea, el Congreso tiene que oponerle un veto doble al DNU, veto del Diputados y Senado senadores. y veto del diputado. Y obviamente en eso están negociando ahora, ¿no? Entonces, eso hay que informar. Además, hay que informar sobre la reforma al Código Civil de 2015. Esa fue de Cristina Kirchner. Y esa no hay que agradecer, al contrario, porque esa fue la reforma de 2015 la que mató a Vélez Sarsfield. Cristina mató a Vélez Sarsfield. Y lo bueno de Sturzenegger es que viene a resucitar a Vélez Sarsfield. Y habló Sturzenegger en estos últimos días, porque ya digo, en la campaña no había aparecido. Estaba haciendo el DNU con Patricia Bullrich. Y tampoco Patricia Bullrich habló de eso. Es decir, Patricia Bullrich habló de un sistema maravilloso, vamos a vivir y tal, y qué sé yo, que fue, Sí, eso sí. fue con Diego Sheinbaum, ¿ok? Y que fue el hazme reír de todo el mundo, pero no dijo que ese sistema era el de Vélez Sarsfield, nada menos. Parece ser que, y eso es muy malo, que en la campaña electoral no se puede hablar de cosas serias y profundas, ni de políticas públicas, ni de privatizar, de regular y abrir mercado a la competencia, que es lo que hace el DNU, y eso es cinco reformas, ¿ok? Entonces, eh, ahora lo que viene es la contrarreforma. ¿Por qué? Y viene la contrarreforma fuerte porque nosotros en el proyecto Cinco Reformas siempre enseñamos que es conveniente que los liberales respetemos la ley, una ley fundamental de la política, que es que tú tienes que ser oposición antes de ser gobierno. Eso no pasó con mi ley. Por eso yo titulé mi última clase del año, la titulé Mi ley, de la nada a la rosada. ¿Ok? Entonces, cinco reformas dice mejor de la oposición a la rosada, de la oposición al gobierno. Pero Milei hizo una campaña de 2 años nada más, no tenía diputados, senadores, no tenía gobernadores y no los tiene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no fue oposición antes que gobierno. Porque si un partido liberal serio, como no es la Libertad Avanza, ¿ok? Es oposición antes de gobierno, puede hacer dos cosas muy importantes. Uno, contener los abusos más aberrantes del estatismo y evitar tener que ir a los ajustes, que son dolorosos, ¿ok? ¿Qué es Y lo que dos, ocurrió? ¿qué es lo que ocurrió? Y dos, ir educando y preparando a la gente, a la población, a través de los vasos comunicantes y capilares de los partidos políticos. Pero como los libertarios odian los partidos políticos, nunca hicieron esto. Por eso digo, mi ley no se parece a las cinco reformas, pero el DNU sí. Y el ajuste tampoco se parece a las cinco reformas. ¿Ok? Muchos de las dificultades de los aumentos de precio y demás se deben al ajuste, no al DNU, al ajuste. Y por eso el gobierno está haciendo una cosa inteligente ahora. Por eso te dije, hay buenas noticias, Fabián, muy buenas noticias.
El gobierno está buscando apoyo en los mercados y supermercados para que no levanten los precios demasiado altos transitoriamente por un tiempo, 3 meses o algo así. ¿Ok? Y eso es muy bueno, es muy buena noticia, ¿ok? No es muy liberal, pero es que, ¿qué se puede hacer con una fuerza que no es liberal? La Libertad Avanza no es liberal, es libertaria y por lo tanto odia a los partidos, odia la política, odia la democracia, odia el parlamento y bueno, no pudo hacer lo que hay que hacer, que es ser oposición unos cuantos Justo, años antes de ser gobierno. sí, justo hoy se estaba hablando de que parece que hay un acuerdo que se llama precios diferenciados Exacto, sí. entre las cámaras de supermercados y, bueno, el gobierno, ¿no? Obviamente. Secretario Sí. de Comercio está metido ahí. Sí, 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 sí. Ese acuerdo de precio diferenciado no es el único porque no alcanza a todas las cámaras, pero se está negociando con las otras que todavía no han firmado para que también firmen. Y a mí me parece muy bien, aunque no sea muy liberal. Pero bueno, es lo que son defensas contra el ajuste y el ajuste es lo que no es liberal. ¿Ok? Ujú. Y es lo que golpea a la gente. Entonces, hay que dar explicación. Tengo mucha información aquí y otra información importante es sobre la consulta popular. ¿Ok? La, la consulta popular está regulada por una ley del 2001, es decir, de la Rúa, la época de la Rúa. Es la ley 25432 de 2001. Esa regula el plebiscito, o que se llama, muy bien, se llama consulta popular. No se llama plebiscito porque las palabras plebiscito, referéndum tienen otras connotaciones y denotaciones, entonces se llama consulta popular. Esa es una ley de la Rúa y hay que darle las gracias. ¿Ok? Hay que darle las gracias porque eso le va a permitir a mi ley salir del impasse, es decir, del impasse entre reforma y contrarreforma. ¿Ok? Esa ley distingue dos clases de plebiscito, vinculante y no vinculante. Se usó en Argentina en 1984 cuando se sometió a consulta popular no vinculante. El caso del BID. Sí, el Tratado de Paz con Chile por el asunto del canal de Beagle y el Papa de aquel entonces y todo eso. ¿Por qué no fue vinculante? Y bueno, porque se requieren mayorías muy amplias para que sea vinculante y el gobierno de la Rúa no las tuvo. Entonces fue no vinculante. Sin embargo, a pesar de que como no era vinculante, el voto no era obligatorio, la participación subió al 70% y la mayor parte aprobó. ¿Ok? Era Alfonsín el presidente. Perdón, Claro, sí, Alfonsín, sí, sí, sí. me equivoqué. Ok, Ahora, qué Alfonsín. raro porque vos dijiste que es una ley del gobierno de la Rúa o en el gobierno de la Rúa y no la usó. Sí, exacto. La ley es de la Rúa, la usó Alfonsín para él, por eso me confundí, perdón. Por eso la usó y la usó muy bien, ¿no? Decía, bueno. Entonces, sigamos hablando del decreto, ¿ok? Lo esencial es que tenemos que diferenciar el ajuste de las reformas, el ajuste de Caputo de las reformas de Sturzenegger, que son mata leyes y mata kiosco. Lamentablemente, el ajuste se hizo indispensable, ¿ok? Porque la Libertad Avanza no fue un partido, no fue oposición varios años, en fin, entonces, pero el ajuste embarra la cancha, ¿ok? Porque las subas de precio y todo eso son por el ajuste, no son por la reforma. ¿Ok? Y por eso, entonces, las idas y vueltas sobre impuestos a las ganancias. ¿Ok? Que sí, que no, que los gobernadores piden, que las provincias, que sí, que no, impuesto a las ganancias, las categorías, todo ese lío es por el ajuste, no es por la reforma. ¿Ok? Pero
hablemos un poquito de Vélez Sarsfield, porque Vélez Sarsfield es el gran protagonista del ajuste, de la reforma, perdón. Lo ha citado Sturzenegger en muchos reportajes. Sturzenegger, sí, Sturzenegger ha dicho que en el DNU hay una cláusula que es la más importante de todas, y es la reforma al artículo 958 del Código Civil de Cristina Kirchner, no de Vélez Sarsfield. ¿Ok? El artículo 258 es sobre la voluntad de las partes antes que la ley, y la ley solo en caso supletorio, etcétera. Ahí es volver al espíritu de Vélez Sarsfield y a la letra incluso de Vélez Sarsfield, pasando por encima del Código Civil de Cristina Kirchner. ¿Ok? A ver si nos entendemos. Pero el problema es que nada de esto se dijo sobre la campaña. Si Milei hubiera dicho, pero claro, ¿qué van a decir Milei y el atorrante del DIPI? ¿Qué va a decirme Lemoine? Gente que no tiene la menor idea, y esa es la gente que aparecía en la campaña. O como Marra, por ejemplo, diciéndole a los chicos que tienen que vivir de los padres hasta los 35 años, y estupideces y barbaridades por el estilo. ¿Ok? Y del mismo Milei diciendo que los chinos son comunistas y cosas. Bueno, por eso yo no apoyé a Milei y no me arrepiento, pero si él hubiera hablado, claro, no podía hablar porque la fábrica la tenía Sturzenegger y estaba en el campo de Patricia Bullrich. Es más, te voy a decir algo más para que te sorprenda tal vez. ¿Ok? Si Patricia Bullrich lo hubiera dicho, yo hubiera ido a votar a Patricia Bullrich con las dos manos. Sí, 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 sí. ¿Me explico? Bueno, por ahora esto es lo principal de la información que quería dar, porque lo demás son chicanas. Obviamente, si el DNU es mata leyes mala y mata kiosco, los que se oponen son los kiosqueros, los beneficiarios de las leyes malas. Por eso nosotros apoyamos el DNU, pero con las dos manos apoyamos el Claro, DNU. claro, claro. ¿Cómo te sentiste cuando dio el discurso Milei, que empezó a dar algunos puntos, no todos, porque obviamente 366 hubiera estado 2 horas y media, pero la palabra derogación es lo que más se escuchó en todo el discurso. Obviamente que uno cuando hace un discurso tiene su costado marketinero, no su lado marketinero, pero Milei no paraba de decir derogación de tal ley, derogación de tal ley, derogación de tal ley. Así fue prácticamente el discurso cuando habló del DNU. El discurso del 20, no el discurso del 11. Porque Claro, sí, sí, el sí. discurso del 11 tampoco dijo, el discurso de asunción del mando del gobierno, de la presidencia, tampoco dijo nada de eso. No, Lo no. dijo en el Habló de la discurso del... motosierra, Sí, y que no hay plata. vamos a ser ciertos en alguna cosa, habló del plan motosierra. De que no hay plata lo dijo el día que entró a la Casa Rosada, que habrá visto, Sí. le habrán dado el informe de la caja, ¿no? Y le dijeron que no había plata. Pero, claro, uno llega y dice, "Bueno, ¿cuánta guita hay?" ¿Viste? Lo primero que capaz pregunta, y le dijeron, no hay plata. Entonces, bueno, voy a decir tal cual lo que me dijeron ustedes. Bueno, Pero bueno, un poco el plan motosierra nunca fue claro, pero dijo, voy a aplicar la motosierra. Sí que así. quería hacer recortes en el Estado. Eso fue el caballito de batalla, vamos a decirlo, ¿no? Recortes en el Estado. O que, bueno, que el ajuste lo iba a pagar Sí, la carga pero política, el Estado y Sí, pero todo. habló de recortes en gastos del Estado y no habló de recortes en poderes y competencias, que ahí es donde va el DNU, que el discurso del 20 que me hizo feliz y no pude menos que notar que Sturzenegger estaba con una chaqueta azul, parece que con zapatillas también, como diciendo, yo estoy aquí, pero no soy de aquí. Yo estoy de paso. Estoy por ahora, como dijo Chávez. Ok, por ahora estoy aquí, pero no soy de aquí. ¿Ok? Y eso me parece muy bien también. ¿Ok? Porque, insisto, hay que diferenciar, aunque es muy difícil, porque viene todo embarrado, Fabián, viene todo embarrado. ¿Ok? Porque
como digo, el discurso del 20 de diciembre me hizo feliz. El de 11 de diciembre no, porque repitió lo mismo que siempre y tal, y no dijo nada de esto, de Vélez Sarsfield, del ADN militar, que explicó muy bien cuando Sturzenegger, cuando explicó el artículo 958 del Código Civil, que dice que lo que acuerden las partes está antes que la ley, y la ley solo en carácter supletorio, muy restringido y todo eso. Si mi ley hubiera hablado, en lugar de solo recortes del gasto, hubiera hablado de recortes en poderes y atribuciones, eso hubiera sido otra cosa, pero no lo hizo. ¿Ok? Sí, 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 sí. O sea, solamente que eh, usar la ley en caso de conflicto entre las partes, tanto Así es. para cerrar un tratado, para lo que sea, para lo que fuera. No, o ausencia de voluntad de la parte, ausencia de un texto contractual explícito, es decir, son las relaciones entre los contratos y las leyes. O sea, los contratos están siempre antes que las leyes, salvo con cuestiones de moral o de orden público, y ese era el espíritu de Vélez Sarsfield, ¿ok? Y eso lo mató Cristina, ¿ok? En 2015 con un nuevo Código Civil y lo resucitó Sturzenegger. Y por eso ahora el DNU, ¿ok? El DNU pisa los callos, mi columna siempre se llamó Pisando Callos. El DNU pisa los callos de muchos beneficiarios de las leyes malas, es decir, kiosquito y tal, o de gente ideologizada, por ejemplo, antisemitas. Quiero hablar de esto, ¿ok? Como los que me conocen saben, yo soy antisionista, pero no antisemita y no es lo mismo como muchos sionistas dicen. ¿Ok? El DNU permite la venta de tierras a extranjeros y ya salieron los nazis de siempre, los antisemitas de Argentina, dicen, ¡ah, le van a entregar la Patagonia a los judíos! O sea, para que nos demos cuenta un poquito de cómo es la contrarreforma. La contrarreforma es muy variada, ¿ok? Me van a venir Y, todos. Lo que decís vos, los nacionalistas. y además te dicen mentiras. Por ejemplo, te dicen, Diana Mondino es dueña de un banco. Sí, ella y su familia son dueños de un banco. Entonces, la desregulación bancaria favorece a Diana Mondino. No, no es así. Al contrario, la desregulación bancaria permite la competencia y, por lo tanto, contra los intereses monopolistas. Pero una cosa son los intereses monopolistas y otra cosa son los intereses competitivos. ¿Ok? Claro, para eso hay que estudiar mucho, hay que estudiar las leyes malas. ¿Por qué digo también que el DNU se parece a las 5 reformas? Bueno, porque nosotros tenemos el catálogo de las leyes malas. Y el DNU es un catálogo de las leyes malas para Argentina, ubicado en el contexto argentino. Está muy bien. Es lo que nosotros llamamos la carpintería, Fabián. Es decir, en el 2008 yo hice mi libro Las leyes malas. Ahí hay un apéndice que es el catálogo de leyes malas, que después lo fuimos ampliando. Lo fuimos ampliando a medida que salían más leyes malas. Entonces llegamos a tener, y lo empezamos a difundir, aunque no tuvimos mucha difusión, desde 2016 cuando lanzamos el Movimiento 5 Reformas, Foro Liberal de América Latina, etcétera. Catálogo de leyes malas. Entonces decíamos, esta es la obra gruesa, falta la obra fina. ¿Qué es la obra fina? Acomodarlo a cada país con los números de las leyes, la fecha, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es esto? Sturzenegger no leyó mi libro ni leyó el catálogo nuestro, pero lo hizo, que es más importante, ¿ok? O sea, nosotros no andamos buscando el mérito, la gloria, la fama, la celebridad, no tenemos un ego tan grande, ¿ok? Entonces, si otro llamado Federico Sturzenegger hace la obra fina, aunque no conozca nuestra obra gruesa, gloria al Señor, pero bienvenido el DNU y feliz Navidad. Ok. Vamos a seguir, Fabián,
produciendo videos como estos y hablando del caso argentino, sí, es verdad. Se dice que es un experimento, que los ojos del mundo están puestos en Argentina y sí, por primera vez es verdad. Es un experimento, tenemos que ver cómo sale, Dios quiera que salga bien, ¿ok? Y seguiremos informando, Mm. porque sí es verdad que los ojos del mundo están puestos. Una pregunta te quiero hacer, como para ampliar una parte de todo lo que dijiste en esta charla. Bianchi y Fargosi son los dos abogados Sí. constitucionalistas que dicen que tranquilamente es democrático este DNU, ¿no? Eh, ¿Qué más Y dicen? O sea, que ¿qué, es, qué argumentación dan también? que es republicano, que es constitucional, porque está perfectamente de acuerdo con la ley de Néstor Kirchner del 2006. Néstor Kirchner lo que hizo fue hacer una ley que le daba manga ancha, no manga estrecha, manga ancha al DNU. O sea, se necesita doble veto de ambas cámaras para que no pase el DNU. Si no hay ese doble veto, el DNU pasa. Y ahora viene, por eso digo que vamos a seguir aquí en Cinco Reformas Argentina hablando del tema, porque ahora viene la ley ómnibus. En la ley ómnibus, y ya para ir cerrando, porque no hagamos muy largo la ley ómnibus va a entrar la materia penal, la materia electoral, eliminación de las pasos, muy Las bien, paso. aplauso, eliminación de las pasos, que no pudo entrar en el DNU porque la ley, repito, 26.122 le veda la posibilidad al Ejecutivo de hacerlo por DNU. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo sigue. Abrió sesiones, llamó a sesión extraordinaria Milei para el Congreso. Supongo que van a arrancar en enero, ¿no? O- Sí, sí, pero no para el DNU no está en el tema, en el temario. Ok. Se ve que está bien asesorado ahora, por lo menos en el juego ahora para patear y atajar. Ahora parece Milei por fin que está bien asesorado. No está asesorado con los perros y con Karina y el tarot y toda esa. ¿Ok? Ahora parece estar bien asesorado, no metió el DNU en la convocatoria, sí, lo que metió es la ley ómnibus, porque ahí va a venir todo lo que no pudo ir en el DNU. ¿Está bien? Por eso nosotros, 5R Argentina, vamos a seguir informando. Mm. Como dice Fabián siempre, anótese con nosotros, con 5 Reforma Argentina. Sí, sí, sí. Em, Porque eh, nosotros, perdón, ahora sí, solo esto, nosotros estamos haciendo lo que Milei debió haber hecho y no hizo. Nosotros estamos haciendo lo que debió haber sido la libertad avanza y no fue. Eso. la explicación a cada punto y no, y que la gente esté empezando a darse cuenta del cambio y a conocer un poco más eh, políticas liberales también. Claro, ¿y de dónde viene el cambio? ¿Cuál es el contexto? ¿Y de dónde viene el anticambio también, que es la contrarreforma? Yo para ir terminando voy a recomendar tu video sobre Rusia. Ampliamente. En tu video sobre Rusia, usted puede verlo en Radio Antorchas, ¿ok? Cómo salió Rusia de la crisis. En ese video, Fabián explica, lo voy a hacer yo para que no se halague él mismo, ¿ok? Bueno, gracias. En ese video, Fabián explica magistralmente lo que pasó en Rusia y lo que podemos aprender los argentinos de Rusia, de la Rusia de Gorbachev, de Yeltsin y de Putin al comienzo, ¿no? ¿Cuál es la médula de la cuestión? La médula de la cuestión es que no hay reforma sin un partido reformista. O pueden ser varios partidos reformistas, pueden ser 2 o 3 también, de hecho así fue en Rusia. Es decir, el video de Fabián sobre Rusia destaca que detrás de las reformas liberales conducidas por los economistas como Yegor Gaidar, hay políticos o economistas que son políticos, que fue el caso de Yegor Gaidar. No son los libertarios
antipolítica, antipartido, antidemocracia. No. Y se pueden hacer reformas liberales en democracia, cosa que estos mismos libertarios, antipolítica, antipartido, te dicen, no, se necesita un Pinochet, o un Bukele. Bukele no tiene nada que ver con nosotros, por favor, ya están haciendo comparaciones estúpidas. ¿Ok? Se necesita un Pinochet o se necesita un Bukele, o sea, un dictador, porque en democracia no se puede. Sí se puede. Vea el video cómo salió Rusia de la crisis para que vea cómo se hace en democracia. ¿Qué hace un partido reformista? Lo que hace un partido reformista es dar piso político y defender las reformas económicas escuche bien, en el Parlamento, en la prensa, radio, televisión, periódico escrito y en la calle. Fíjese que los mileístas habían dicho que para miércoles iba a haber una marcha de apoyo a Milei. No hay marcha de apoyo a Milei. ¿Por qué no hay marcha de apoyo a Milei? Porque no hay partido porque no hay para dar partido. soporte político. Eso con respecto al video de Rusia, es muy importante. En Rusia los partidos se llamaban Unión para la Democracia, Rusia Democrática, había varios nombres, ahí están en el video. Usted los puede Sí, ver y sí, sí. sobre todo puede consultar en Google. Yo lo noté incluso acá en Argentina, cuando eran las marchas en contra de la cuarentena que se hacían mes a mes en la convocatoria al obelisco, que se pedía expresamente que ir sin banderas políticas ni nada. La marcha, la primera fue impresionante la cantidad de gente que fue, pero se fue desvaneciendo con el tiempo y esas marchas terminaron a fin de año y sin embargo hubo 6 meses más, 7 años más, 7 años, 6, 7, 8 meses más de cuarentena, o sea, no sirvió Pero mucho. claro, pero eso es por la partidofobia, la estúpida partidofobia. En Rusia no, en Rusia cada partido tiene su bandera, lo cual es lógico, ¿ok? Bueno, Sí. la partidofobia que es hija de la histeria anticorrupción. Por eso yo no apoyé a Milei en la campaña, porque era mucho contra los Kirchner y contra la corrupción. Y eso a mí no me va, ¿ok? Mm. Yo voy contra el estatismo y el DNU va contra el estatismo. Bueno, bueno, vamos a seguir, siempre vamos a seguir juntos y bueno, un poco alertas a lo que va sucediendo, ¿no? Informados. Y después, bueno, le agradecemos a la gente que se haya escuchado esta charla y los invitamos, pronto van a ver abajo en la descripción del video todas nuestras redes para empezar a conectarnos y a comunicarnos y a empezar a ver cómo arrancar esto. ¿Sí, Alberto? Perfecto, Fabián, y muchas gracias. Ya sabe, viva la verdad, carajo, 5 reformas Argentina. Exacto. Bueno, chao, Alberto. Nos estamos viendo.